UML es un lenguaje para diseñar software orientado a objetos. Entonces, básicamente, haciendo una equivalencia con la arquitectura, pues es para hacer los planos de un software. La arquitectura, pues hacemos planos para una casa, pues el UML nos permite hacer planos para un software orientado a objetos. Estas herramientas pues permiten una comunicación fácil entre diferentes involucrados en un proceso de desarrollo de software, incluidos los programadores, los diseñadores, los analistas, inclusive los usuarios también pueden estar involucrados pues interpretando estos diagramas que expresan cómo está desarrollado un software. En UML se pueden hacer muchos tipos de diagramas, diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de objetos. En fin, hay una variedad de eh, esquemas que representan el software. Sin embargo, pues en este curso solo vamos a utilizar los diagramas de clase. Los diagramas de clase pues nos permiten escribir en forma gráfica pues cómo están organizado nuestro software en clases y las relaciones que existen entre esas clases. Por ahora en nuestro curso pues solo estamos haciendo em, pequeños demostraciones de programación orientada a objetos con una sola clase. Esperamos pues que después podamos realizar diagramas más complejos. Este es un diagrama de clases. Para nuestro caso sería modelar una fracción, un número fraccionario que tiene pues su numerador y su denominador, que son números enteros, y pues algunos métodos. Entonces todo diagrama de clases tendrá su título, su nombre, digamos, el nombre de la clase que corresponde, sus atributos y sus métodos. Solamente no hay código, solamente a manera general pues describe de qué tipo son los atributos y los parámetros en los métodos. También especifica qué tipo de objetos retornan algunos métodos. Ahí, por ejemplo, vamos a modelar una fracción que podemos, pues, simplificar la fracción. Sería, pues, dividir el numerador y el denominador entre el máximo común divisor del numerador y denominador para que la fracción quede simplificada. Sumar una fracción con otra fracción que se da como parámetro y pues este método retornará una nueva fracción. Lo mismo restar con, multiplicar con, dividir con, pues van a producir nuevos objetos de tipo fracción, van a retornar nuevos objetos de tipo fracción. En Python entonces tendríamos que imaginar pues que tenemos en la memoria de instrucciones el código de las clases, en este caso solo una clase, la clase fracción. Y pues en la memoria de pila se encontrarán los llamados a los procesos. Esto es un código de prueba que quisiéramos construir, un objeto X que represente 3/4, un objeto Y que represente 2/3 y en Z sumar X con Y. Este proceso entonces se iniciaría pues creando el objeto fracción, 3/4 sería nuestro primer proceso que se va a desencadenar. Y ese proceso pues reserva este espacio en memoria. Recuerde que un objeto pues es una instancia, simplemente se toma la clase como molde para estampar en la memoria del montón pues sus atributos y sus métodos. Entonces en la memoria del montón ya tendríamos una instancia de esa clase llamada X. De igual manera pues podríamos tener otro proceso que nos instancie, nos cree en la memoria de pila está instanciado el proceso que nos crea otra fracción. Entonces tendríamos dos fracciones en ese instante X y Y, creadas a partir del molde de la clase. Esta clase nos sirvió como molde para crear
estos dos objetos X y Y. Y pues se desencadenaría el método sumar, el proceso sumar en la memoria de pila, iniciaría ese nuevo proceso que consiste en crear una nueva fracción a partir de esas dos fracciones. Entonces toma como base el objeto X para con ese objeto sumarle el otro objeto. Entonces el método sumar construirá un nuevo objeto y cuando retorne, retornará la dirección de memoria donde construyó ese objeto, que será almacenado en Z. Aquí por cuestiones de espacio, pues no aparece el objeto Z, pero pues es una nueva fracción, un nuevo espacio en la memoria del montón que tendrá por su propio numerador y sus propios métodos, su propio numerador, su propio denominador y sus propios métodos como sumar, simplificar, multiplicar, y un método que siempre utilizamos para facilitar la visualización en pantalla, el método que convierta esa fracción como cadena. Ese método pues no es parte importante del concepto de fracción, pero sí es importante en el momento de hacer pruebas, porque necesitamos saber en pantalla, ver en pantalla si está realizando adecuadamente las operaciones. Recordemos rápidamente cómo es el proceso de suma de fracciones. Dadas dos fracciones, A sobre B dividido entre C sobre D, pues se hace el producto en cruz, que sería A por D multiplicado por B por C, que eso sería el nuevo numerador. Esa suma de A por D más B por C sería el nuevo numerador de la fracción resultante. Y el nuevo denominador de la fracción resultante pues se obtiene multiplicando los denominadores. Para la multiplicación de dos fracciones, pues simplemente se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. De esa manera, pues obtenemos el nuevo numerador del producto y el nuevo denominador del producto. Visto de manera sintética, entonces tendríamos un pequeño código de prueba que crea dos objetos de tipo fracción y un tercer objeto de tipo fracción a partir de la suma de los dos anteriores. Ese sería un código de prueba. Y pues en el computador, en la memoria del computador que tendríamos, pues la clase que constituye el molde con el cual se crean los objetos, esta clase fracción con sus respectivos atributos y métodos, pues sirvieron como molde para crear en la memoria del montón un objeto tres cuartos, que sería este, un objeto dos tercios, que sería y este construido a partir de un método llamado sumar con, que sumó X con y que este nuevo objeto Z, pues es el resultado de la suma de X con Y, pero es un nuevo objeto con sus propios atributos, numerador 17 denominador 12 que da la suma de 3 cuartos con 2 tercios. Ese sería entonces el resultado sintético del proceso. Veamos esto en el Python Tutor, que nos permite ver pues esa memoria de pila y memoria del montón a partir de un llamado a un método o un código de prueba que tengamos para nuestras clases. Entonces creemos primero la clase. La clase fracción se acostumbra pues a ponerle mayúscula a la primera de una clase, dos puntos en Python, y construir el objeto pues desde el mismo constructor que en Python pues se hace a través de definir un método init, raya raya o subrayado doble subrayado al principio y al final, y con ese método pues podemos construir en nuestra estructura de atributos del objeto. En este caso, pues va a tener un denominador, eh, self.numerador, vamos a escribirlo de manera corta, numerador, que lo podemos inicializar, por ejemplo, en uno, y el denominador, self.denominador, que lo podemos inicializar en uno.
Entonces, con ese simple hecho ya tenemos un objeto, pues, o un molde para crear los objetos que queramos. Vamos a hacer rápidamente un código de prueba que nos permita construir dos objetos de tipo fracción. Fracción, entonces, en este instante, el constructor de fracción no tiene parámetros. En Python siempre se pone este puntero al objeto que invoca el proceso. Entonces se llama Ceph, en los otros lenguajes normalmente se llama this. En este instante, pues el constructor no tiene parámetros, entonces podríamos llamar a la función, al método, perdón, constructor y creamos dos objetos X y Y. Si lo vemos en ejecución, me quedó mal escrito class fracción. Lo que vamos a ver es que se va a ejecutar el constructor y construyó dos fracciones. Una fracción cuyo denominador es uno y uno, que son los valores por defecto de los atributos, y que se llama X. El constructor se ejecutó y creó este espacio de memoria. Python Tutor, bueno, y los lenguajes de programación en sí no guardan, duplican los métodos, el código de los métodos, pero didácticamente nos conviene imaginar que el constructor pues dispone de los espacios suficientes para los atributos, pero también el código de los métodos que se aplican a ese objeto de acuerdo a la clase que se dibujaron. Entonces, por ahora tendríamos un objeto llamado X de tipo fracción y vamos a ejecutar el otro llamado en la pila en la pila de constrúyame otra fracción Y. En este instante, pues se reservará un espacio en la memoria para construir el otro objeto y empezó a construirse el otro objeto con su propio numerador, su propio denominador. Aquí se está apilando el proceso de construcción que se llamó en esta línea de código. Y ese proceso pues terminará. Una vez termine el proceso pues se liberará la memoria, pero pues la dirección de memoria que nos retorna el constructor queda almacenada en Y. Por lo tanto, desde Y podemos acceder a ese numerador y denominador. Y punto numerador, Y punto denominador. Si quisiéramos entonces pues darle valores a cada uno de los atributos numerador y denominador, pues lo podríamos hacer a través de la notación punto. X punto numerador, vamos a asignarle, por ejemplo, 2 para construir 2 tercios. X punto denominador, pues igual a 3. Esa sería una forma de acceder a los atributos directamente y pues asignarles un valor. Este es un proceso de asignación normalito. Al atributo numerador de x asígnele 2, luego tendríamos la fracción 2 tercios. Lo mismo podríamos hacer pues con y. Y igual a 2 tercios, 3 cuartos, pongamos que y 3 cuartos. Entonces, ¿qué tiene como numerador? Pues de numerador tendríamos a 3 y de denominador tendríamos a 4. Y punto denominador igual a 4. 4 tercios, hagamos 4 tercios ahí. Numerador 4 denominador 3 serían 4 tercios. Al visualizar nuestro código, entonces nos daremos cuenta que lo único nuevo pues es que se crean las fracciones y luego dentro del código de prueba que estamos ejecutando, este es nuestro código de prueba, pues le asignamos directamente valores a esos atributos. El numerador El numerador de la primera fracción es 2, ahí quedó numerador 2, y de denominador 3, ahí tenemos 2 tercios. Y lo mismo se construye la fracción y, inicialmente el constructor solo asigna de numerador y denominador 1, pero pues con estas asignaciones que hacemos en el código de prueba podemos cambiar los valores. 4 tercios sería numerador 4, denominador 3. Normalmente para no eh,
para reducir el número de líneas de código, básicamente, por ejemplo, evitar estas dos asignaciones y estas dos asignaciones, pues se acostumbra que en el método constructor se den unos parámetros, llamémoslo parámetro numerador y parámetro denominador, que pues nos permitan crear los objetos con el método constructor de una vez darle valores a esos atributos. P numerador, le asignamos al numerador y P denominador, parámetro numerador y parámetro denominador. Entonces nuestro constructor va a tener dos parámetros y pues esos dos parámetros me van a servir para inicializar nuestro objeto. Entonces, como le definí dos parámetros obligatorios en este caso, pues tengo que darle esos dos parámetros. Si quiero construir dos tercios, pues ya no necesitaríamos estas dos asignaciones, sino que lo realizaríamos a través de esos parámetros. Pero aquí este otro constructor que estamos llamando, pues también necesitaría que le entregáramos los dos parámetros, que sería 4 tercios. Y de esa manera, pues no tendríamos que acceder a los atributos directamente del objeto. Sin embargo, pues se pueden modificar. Si ya después de crear 4 tercios quisiera que fuera un tercio, pues lo puedo modificar con esa notación y punto numerador asignale 1 y y punto denominador asignale 3. Veamos visualmente cómo se vería este proceso. Entonces tendríamos una primera fracción, 2 tercios, la construyó de una vez directo desde el mismo constructor, le asignó valores de 3 y de 2 al denominador 3 al numerador, pues visualmente nos lo muestra primero el denominador y primero el numerador, pero realmente no hay un orden específico, simplemente el Python tutor probablemente los está mostrando en un orden alfabético, primero está la D y luego la N, pero pues entendemos que representa la fracción 2 tercios, 2 de numerador, 3 de denominador. Y así pues construiría Y directamente. Veamos la construcción de Y. Creó el parámetro numerador que le dimos, que es 4, y el denominador, que es 3. Entonces tenemos la fracción 4 tercios. Y pues llevas a apuntar a esa dirección de memoria que se acabó de construir. También pues podemos modificar el atributo, vamos a cambiar el numerador por uno, pues ahí cambio el numerador por uno, o sea que puedo modificar los atributos directamente con simples asignaciones. Se acostumbra también entonces a utilizar parámetros por defecto. ¿Qué significa? Que nuestro constructor puede recibir ningún parámetro, un parámetro, dos parámetros, igualmente funciona con diferente número de parámetros. Entonces, para ello, aquí en Python, pues le damos un valor por defecto al numerador. Vamos a darle de valor 1. Esos se llaman parámetros opcionales. Significa que si no le dan el primer parámetro, pues él va a tomar este valor como el valor por defecto. El parámetro numerador valdría 1. De tal manera que si yo llamo a fracción sin parámetros, pues estoy construyendo la fracción 1/1. Pero también puedo llamar a una fracción, construirla con un solo parámetro y también podríamos llamar a una fracción z con dos parámetros. Fracción 3/5. 3 de numerador 5. Entonces, de diferentes formas podemos llamar a esos constructores con el concepto de parámetros por valor, perdón, parámetros opcionales para nuestro caso. Entonces, el método constructor va a actuar de tres maneras diferentes. Sin parámetros, pues va a construir la fracción con los valores por defecto, numerador 1, denominador 1. Pero si le doy solo el numerador, pues el numerador valdrá 4 y el denominador tomará su valor por defecto, que sería 1, 4/1. Y si le doy los dos parámetros, pues 5 tercios, 5 será el numerador y 3 será el numerador y 5 será el denominador. Veamos rápidamente cómo se vería esto en la imagen del computador, en la memoria del computador. Ahí tendríamos la fracción 1/1, que sería x. Ahora vamos a construir la fracción 4/1 y finalmente la fracción z
3 quintos. Tendríamos las tres fracciones y pues los parámetros por defecto, eh, parámetros opcionales en este caso, nos permite llamar de varias formas con diferente número de parámetros al constructor. Eso es muy útil y pues cada lenguaje tiene su forma de manejar este concepto de que un constructor puede actuar de diferentes formas. Para facilitar pues los códigos de prueba, saber que si está funcionando bien algún, algún llamado a algún método, pues es conveniente tener un método dentro de la clase fracción que nos permite imprimir en pantalla. Algunos, o por lo general uno lo llama punto info, un método punto info que retorne pues esa fracción en términos de una cadena de caracteres. 3 / 4 pues sería 3 cuartos. Entonces este método se acostumbra, en otros lenguajes lo llaman toString, convertir un objeto pues a cadena de caracteres en el formato que nosotros queramos. Entonces, este método para nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera. Construimos una cadena. eh, Inicialmente, pues colocamos el numerador, entonces sería str, pues porque el numerador es un entero, entonces hay que someter al campo, al atributo numerador, cell.numerador, pues a un proceso de cambio de tipos. Esto es un entero y la función str lo convierte a cadena de caracteres. Le podemos pegar a esa cadena pues un enlace para que parezca que sea el que separa el numerador del denominador y le pegamos una cadena que sería el denominador enseguida. Cell.denominador. Entonces, nos va a construir una cadena que será la que vamos a retornar. Retornemos esa cadena de caracteres que representa la fracción, que representa el objeto en un formato que pues usted decide cómo quiere que se vea en pantalla. Entonces, de tal manera que pues aquí en el código de prueba podemos imprimir pues lo que retorne ese método. Entonces le diríamos x.info para que nos muestre en pantalla la fracción x y lo mismo podríamos hacer con y.info, que nos permita ver qué información tienen esos atributos. Aquí como podemos ver la memoria, pues no era necesario ese método, pero fíjese que en la pantalla nos imprimió 3 cuartos, como estamos acostumbrados a ver los números fraccionarios, y 2 tercios, como estamos acostumbrados a ver esos fraccionarios. Finalmente, para este ejercicio en Python, pues vamos a hacer el método sumar. Los métodos simplificar, pues también podríamos desarrollar el dividir, multiplicar, simplificar, restar. ¿Cómo sería entonces aquí nuestro método para sumar? Entonces, definimos un método. Cuando uno está desarrollando el código de una clase, pues piensa en términos de un solo objeto de esa clase. En el código de prueba es donde involucramos varios objetos de la clase, pero cuando se está programando la clase, se piensa en solo un objeto de esa clase. Entonces vamos a hacer un método, llamémoslo sumar con, y ese método pues requiere como parámetro otra clase fracción, otra llamémosla. Entonces, la actual clase fracción que tiene un numerador y un denominador la vamos a sumar con esta otra clase, este otro objeto que tiene también su propio numerador y su propio denominador. Entonces, recordemos que la suma se realiza multiplicando en x. Entonces, es construir un nuevo denominador y un nuevo numerador. ¿Cómo sería nuestro caso? El nuevo numerador va a ser construido a partir del producto. Entonces hagámoslo aquí, nuevo numerador igual a el actual numerador multiplicado por el denominador de la otra fracción. Esa sería la primera parte de la suma de la multiplicación en diagonal, más el denominador del actual, el punto denominador, multiplicado por el numerador de la otra fracción.
otra punto numerador. Entonces ahí ya tenemos construido pues el nuevo numerador. Nos faltaría el nuevo denominador. Y el nuevo denominador, ¿cómo se construiría? Pues multiplicando los dos denominadores. Ser punto denominador por otra punto numerador. Numerador así, num, como lo estamos trabajando abreviado. Entonces, de esa manera ya tengo dos números enteros que representan el nuevo numerador y el nuevo denominador, pero aún no tengo el objeto que debo retornar, que es una nueva fracción. Entonces, construimos, por ejemplo, en RTA una nueva fracción. Aprovechando el método constructor, pues simplemente le entrego el nuevo numerador y el nuevo denominador y ya tengo una nueva fracción llamada RTA, que será la que vamos a retornar. Entonces, este método se le aplica a un objeto que tiene su numerador y su denominador, pero necesita otro objeto que tenga otro numerador y otro denominador, que sería un objeto de tipo fracción. Y nos va a retornar un nuevo objeto de tipo fracción. Rápidamente vamos a ejecutar pues la construcción de los objetos. Ahí tenemos el primer objeto que es 3 cuartos. Listo. Y esos serían los dos objetos que vamos a sumar, que todavía no lo tenemos en el código de prueba. Entonces, ¿qué hacemos en el código de prueba? Pues simplemente en un nuevo objeto, llamémoslo Z, aprovechando que Python no nos obliga a declarar las variables, pues él entenderá que ahí Z sería una nueva fracción. ¿Y cómo vamos a construir a Z? Pues a partir de sumar X, sumar con Y. Entonces va a sumar 3 cuartos, que es X lo va a sumar con, este sería el parámetro otro del método, que sería 2 tercios. Y si queremos ver, pues obviamente también Z tendrá su método .info para ver el resultado. Ahí tendríamos, se construyó la primera fracción, se construyó la segunda fracción y ahora llamó a la función suma. Entonces fíjese que va a sumar a X, que sería 3 cuartos, con Y, que sería 2 tercios. Entonces construye su nuevo numerador, que va a dar 17. Fíjese que en la memoria de pila vamos a tener aquí un espacio en la memoria para ejecutar el método que se llamó X, la línea 19. En Z guarde X punto sumar con Y. Se está ejecutando el método sumar del objeto X y recibe como parámetro la otra fracción, que sería Y. Entonces, en esa memoria es parte del proceso de la pila de procesos que se están ejecutando, y cuando ese método retorne, pues esa memoria será liberada, pero no pasa nada porque ya ha calculado su nueva fracción. Entonces, fíjese, ya construyó el nuevo numerador y nuevo denominador, y él pues va a construir otro espacio en memoria para guardar ese nuevo numerador y nuevo denominador, que al final pues lo retornó en Z. Y pues al imprimir, imprimirá también Z con su respectivo valor. Ahí está ejecutando el método imprimir, que dio 17 octavos, perdón, 2 tercios más, perdón, 3 cuartos es X más 2 tercios, que es Y, dio 17 octavos. Como la programación orientada a objetos también es independiente del lenguaje, podemos hacer exactamente lo mismo con otro lenguaje. En este caso, el Python Tutor nos permite programar pues en Java, en C++, en JavaScript, en Python. En C no programaríamos en este caso porque este sería el C estructurado, y pues esperamos que todo lo que hagamos sea orientado a objetos. Entonces comenzamos una clase pues con la palabra clase en C++, con el nombre, que también se acostumbra a poner en mayúscula el nombre, no es obligatorio. Abro llaves y cierro llaves, que es la forma de hacer bloques de declaraciones o definiciones en C, y esa sería nuestra clase. Entonces vamos a
comenzar con la palabra public para entender pues que desde cualquier parte yo puedo acceder a los atributos y métodos de esta clase. En nuestro caso, eh, el- como estamos trabajando en C, pues primero se especifica el tipo y luego el valor de los atributos. Entonces estamos definiendo los dos atributos, numerador y denominador, dentro de nuestra clase fracción. Y debajo pues podemos definir los métodos. Entonces un método constructor también comienza con la palabra fracción, pues eh, es, eh, es la forma como se especifica que eso es un método constructor, usando el mismo nombre de la clase. También podemos manejar el concepto de parámetros opcionales, entonces vamos a llamar que esto tiene un parámetro llamado penum, el p numerador, el parámetro numerador y cuyo valor por defecto es 1. Y también va a tener un atributo p denominador cuyo valor por defecto también va a ser 1. Eso nos va a permitir pues llamar de tres formas diferentes a nuestro constructor, con un parámetro, con dos parámetros o sin parámetros, porque los dos parámetros son opcionales. En C, pues la forma de acceder a la dirección de memoria del objeto actual del que invoca algún proceso, algún método, un llamado a algún método, pues es con dis. Dis punto, como dis es un puntero al actual objeto, pues esta flechita es requerida en lugar del punto, ¿no? En la mayoría de lenguajes, pues se hace punto, se hace con punto, por lo que oculta el concepto de puntero. En C no ocultamos que eso es un puntero y por eso toca con la flechita. Dis punto numerador, vamos a asignarle p numerador y dis punto denominador, vamos a asignarle el parámetro denominador. Como son parámetros opcionales, entonces podríamos crear tres objetos diferentes y en cada objeto llamarlo de una manera diferente al constructor. En C, pues el código de prueba se debe hacer en la función main y ahí podríamos definir tres objetos. Entonces vamos a definir fracción asterisco X, asterisco Y, asterisco Z. Son tres punteros que nos permiten pues acceder a tres fracciones. Y la forma de construir pues sería que en X guardemos pues lo que nos retorne el constructor. Fracción, eh, bueno, aquí nos toca utilizar el new, ¿no? Para construir un nuevo espacio en memoria pues escribimos new. Es como hacer un malloc en programación estructurada cuando construimos vectores o matrices. Este nos crea el espacio en memoria del montón con una fracción. Vamos a 3 cuartos, a crear en X 3 cuartos. Y en Y vamos a crear otra nueva fracción. Podríamos crear para probar los valores por defecto, pues con un solo parámetro, 5. Entonces es 5 sobre 1 lo que estamos creando ahí como fracción. Y en Z sin parámetros, que nos crearía una fracción 1 sobre 1, porque esos son los parámetros por valor, parámetros, perdón, parámetros opcionales que si no le damos un valor en el llamado, pues él tomará como 1, pero si le damos el valor en el llamado, pues él tomará el valor. Veamos ejecutando este código qué ocurre. Entonces tenemos ahí el main, la memoria del main en la memoria de pila y empieza a construir la primera fracción. Entonces construye una fracción, ahí está ejecutándose el constructor y ya construyó la fracción 3 cuartos, numerador, denominador. El otro llamado que estamos haciendo es con un solo parámetro, sería 5 sobre 1. Entonces está ejecutando el constructor y creó la fracción 5 sobre 1. Y finalmente la fracción z, pues la va a crear con los parámetros por defecto, que sería 1 sobre 1. Y ahí tenemos tres objetos en la memoria del montón, donde almacenamos pues tres fracciones que tienen los métodos que vamos a desarrollar.
Vamos a construir entonces aquí, pues un método para sumar fracciones. Entonces, en C primero se escribe el tipo de dato que se retorna a un método, en este caso retorna una fracción nueva. Y aquí pues estamos trabajando pues las fracciones como punteros, direcciones de memoria, y le vamos a dar un nombre a la función. Retorna un puntero a una fracción, o sea, va a retornar una nueva fracción. El método sumar con, que tiene un parámetro que es otra fracción. Entonces, primero se le coloca el nombre, el tipo de dato. Las clases pues nos estaban definiendo nuevos tipos de datos. Entonces recibo otra fracción que sería un puntero a la otra fracción, y dentro de llaves pues escribimos el código correspondiente a esa fracción. Entonces normalmente lo que hacemos pues es declarar una variable del mismo tipo de retorno. Ahí declararíamos un puntero a algo, a una fracción, y que se llamaría RTA, y al final pues retornaríamos RTA. De esta manera, entonces, podemos definir dos variables para el nuevo numerador. Voy a llamarlo NN, nuevo numerador, y el nuevo denominador, coma, y nuevo denominador. Tendríamos dos variables enteras. En C, pues nos obliga a declarar toda variable que utilicemos. Nuevo numerador va a ser igual entonces a el dis.numerador, el numerador de la fracción actual de la que invoca el proceso. Ese sería dis.numerador multiplicado por la otra fracción punto denominador. Esa sería parte del numerador. Y a eso tendríamos que sumarle entonces dis.denominador, que sería pues entonces el atributo denominador de la fracción que invocó el método sumar. Eso es lo que está diciendo ese dis. El objeto que invoca el método sumar, pues dis.denominador es el objeto que invocó, punto denominador. Lo multiplicamos por otra punto denominador, perdón, numerador. Ahí tendríamos construido el nuevo numerador, y el nuevo denominador, entonces lo calcularíamos multiplicando los denominadores, dis.denominador multiplicado por otra punto denominador. Hasta el momento, pues solo tengo dos números enteros sueltos. Todavía no he construido el objeto que debe retornar el resultado. Entonces, en C, pues hay que llamar al método new para construir ese nuevo objeto. Entonces, en RTA va a ser igual a new fracción. Nos va a crear una nueva fracción cuyo numerador es NN, cuyo denominador es ND. El nuevo numerador, el nuevo denominador. Y ese será el valor que va a retornar. Visualizando entonces la ejecución de nuestro código, pues tenemos en la memoria de pila el proceso principal, que es el main, donde hay tres punteros que por ahora no están apuntando a ningún lado. Entonces, las dos primeras líneas de código construyen dos fracciones que serán las que vamos a sumar. Ahí no he llamado al método que suma. Para invocar el método que acabamos de desarrollar, sumar con, pues podríamos hacerlo de dos maneras: llamarlo desde X o llamarlo desde Y. ¿Qué significa? Que podría decirle X punto sumar con Y, o también podría decir Y punto sumar con X. Esas serían dos formas, porque da lo mismo sumar X con Y con X. Si la llamo de esta manera, pues el código que se va a ejecutar, este dis, hace referencia a ese X. Eso es lo único que hay que tener en cuenta: quién es dis y quién es otra fracción. Este será nuestro dis, un puntero, y este y pues será el otro, la otra fracción que se recibe como parámetro. Si lo llamo al revés, pues también debería funcionar, solo que pues si le digo y sumar con x, pues ahora ese dis va a representar en la memoria de pila, este dis va a representar la fracción que invocó el método.
Y pues será la dirección de memoria de Y. Y ahora otra pues será, esta otra pues será el parámetro X. En este caso, esta X que le estamos dando acá, pues hace referencia a esa otra fracción con la que queremos sumar a Y. De cualquiera de las dos formas, pues obtendremos el mismo resultado. Como estamos trabajando con punteros, pues la forma precisa o la forma correcta de llamar a un método sería con, no con puntos, sino Y flecha, Y punto sumar con X, no con punto. Visto esto, pues el código nos crea las dos fracciones. Vamos a ver, ahí está llamando a la función sumar. Fíjese que en estos momentos el puntero dis apunta a donde está apuntando Y. O sea que dis era una referencia a Y porque llamamos a Y punto sumar con. Esta es la memoria de el, a donde apunta Y, que es la misma donde apunta dis en este llamado. En la memoria de pila, pues tenemos un espacio para ejecutar la función y pues este espacio de memoria llamó a construir un nuevo objeto que sería la respuesta. Aquí se va a construir en este llamado. Esta es la pila de procesos. El proceso del main llamó al proceso sumar, el proceso sumar llamó a construir una nueva fracción y en estos momentos se va a ejecutar la construcción. Una vez se ejecutó la construcción, retornó, fíjese que se liberó la memoria aquí que estábamos usando del constructor, pero no importa porque ya retornó en RTA la dirección de memoria de la nueva fracción con su nuevo numerador y su nuevo denominador. De esa manera, pues ya tenemos los tres fracciones en la memoria del montón. La fracción 3 cuartos con 5 sobre uno y la suma de los dos, 24, 23 cuartos. Para simplificar dos fracciones, pues necesitamos calcular el máximo común divisor entre el numerador y el denominador. Sin embargo, aquí tengo un código. Este código pues calcula el máximo común divisor de dos números cualquiera, dos números enteros cualquiera. Démonos cuenta de que dentro del código no utilizamos ninguno de los atributos, no aparece ningún dis punto numerador, dis punto denominador. ¿Eso qué significa? Pues que esta es una función que si estuviésemos en un paradigma híbrido orientado a objetos y estructurado, pues lo haríamos por fuera de la clase. Pero en este curso, como es orientado a objetos, pues todo método tenemos que hacerlo dentro de alguna clase. ¿Eso qué significa para nosotros? Pues que estos métodos en programación orientada a objetos que no hacen uso de los valores ni modifican los atributos de un objeto, de los atributos del objeto aquí no los estamos usando ni modificando, entonces se dicen que son métodos de clase. Después, en algún momento, pues nos daremos cuenta cómo funcionan. Por ahora solo lo vamos a utilizar dentro de un método simplificar, que es vamos a programar. Nuestro método simplificar, pues va a modificar los atributos del objeto, pero no va a retornar nada, por eso colocamos void, lo llamamos simplificar, y tampoco va a recibir parámetros, porque va a modificar tanto el atributo numerador como denominador al dividir el valor que tienen actualmente entre el máximo común divisor de esos dos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, pues es en una variable, llamémosla, eh, no sé, XMCD, el máximo común divisor entre entre el numerador y denominador. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el máximo común divisor, dado que esa función que hicimos con restas, este código pues calcula el máximo común divisor de dos números a través de restas? Lo podemos invocar aquí simplemente con, como es un método del objeto actual, pues vamos a decir dis.mcd entre quién.
entre el numerador de esta fracción que se accede con dis punto numerador y el denominador de esta fracción que sería dis punto denominador. Entonces, ¿qué sería XMCD? XMCD sería el máximo común divisor entre el numerador y el denominador de la actual fracción. Realmente ese método solo está recibiendo son los dos numeritos que corresponden al numerador y el denominador, los dos valores de esos atributos. Entonces ya tendríamos el máximo común divisor, por lo tanto tendríamos que modificar el numerador de la actual fracción, dis.numerador, lo vamos a modificar ¿por quién? Por la división, obviamente es división entera entre el numerador y y el máximo común divisor. Entonces, dis punto numerador dividido entre xmcd, que es un entero. De esa manera, pues estaríamos dividiendo el numerador por el máximo común divisor entre el denominador y el numerador. De igual manera, pues tenemos que modificar dis punto denominador va a ser igual a la parte entera de dis en minúscula, dis punto denominador dividido entre x mcd. Para notar el efecto, pues vamos por ejemplo, a 3/4, vamos a sumarlo con 10/8. Eso nos va a permitir, pues, que el máximo, que calculemos la suma, vamos a calcular la suma y simplificar la suma. Z sería la suma de X con Y. Vamos a llamar al método que simplifica a Z, simplificar, y de esa manera Z.simplificar estaríamos llamando al método simplificar del objeto suma de 3/4 con 10/8. Visto en nuestra memoria del computador, estaríamos aquí construyendo los objetos, ya los construimos. Y aquí viene pues el cálculo del máximo común divisor a través de restas, lo está haciendo y consiguió que el máximo común divisor, no, me quedó mal construida el ejemplo. Ahí igual no lo va a simplificar porque el máximo común divisor dio 1, entonces dio 7/4 de resultado. Ya encontré el error, aquí había escrito mal 10/8, pues 10,8 pues sería 10/8. Viendo nuestro código, entonces, construir los objetos, vamos a acelerarlo y solo dejemos el método simplificar. Ahí estaría calculando el máximo común divisor entre 64 y 32, que fue la suma de las dos fracciones. Y pues veámoslo aquí. El máximo común divisor dio 32. Entonces va a dividir el numerador, antecitos, ahí está dividiendo el numerador entre 32 y el denominador entre 32, luego la fracción simplificada es 2/1 y esa sería nuestra fracción. Este mismo código en Java pues tendríamos casi exactamente la misma notación que en C. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias? Pues igual para poder crear instancias de esta clase pues tenemos que decirle que es pública. Y el nombre de la clase, los atributos y los métodos. La otra gran diferencia, pues, es que a pesar de que son punteros, Java oculta la notación de punteros. Entonces, en lugar de escribir dis flecha punto num numerador de esa manera, pues simplemente se utiliza la notación punto. Eso no significa que no sean punteros, son punteros, solo que Java oculta toda la notación de punteros.
El resto de código pues sería exactamente lo mismo. Para crear una nueva instancia de un objeto también se utiliza new. El- para acceder a los atributos y a los métodos pues se hace con punto. Ahí tenemos exactamente el mismo código en Java. Y este código de prueba, pues normalmente se haría en un archivo separado, en una clase separada. Aquí en el Python Tutor, pues lo vamos a hacer dentro de la misma clase. ¿Qué significa? Pues que por ahí va a arrancar todo nuestro código, por ese método main, y tiene que tener esa forma, public static void main. Después hablaremos de qué significa ese static. Lo público, pues que es desde cualquier parte se puede acceder a este método main. Y estos son unos parámetros pues que no vienen al caso en este ejemplo. Pero este método será el que primero que se ejecuta. Entonces, al darle correr a nuestro código, ejecutar a nuestro código, veremos que se construye en el main, empieza por ejecutar por ese método main, que no debería estar ahí, repito, pero para nuestro ejemplo, pues es más que suficiente. Y hace exactamente lo mismo, vea, construye en la memoria pues aquí se llama memoria de objetos, pues es la memoria del montón, ahí va construyendo los objetos y ahora llamó a la suma. Fíjese que el puntero dis también es un puntero al objeto que invoca el método y ya realizó la suma y simplificó y dio 2 sobre uno la suma de 3 cuartos más 10 octavos. Entonces, la programación orientada a objetos, pues los conceptos básicos de programación orientada a objetos son los mismos independiente del lenguaje. Y solo hay algunos leves cambios en notación entre lenguajes. En el caso de Java y C, son casi idénticos los códigos, solo que Java oculta la notación de punteros y por eso también se hizo mucho más fácil, entre comillas, programar. Detrás de eso, pues también hay otros costos como la eficiencia. C es pues lo más eficiente en cuanto a ejecución porque es compilado. Java no es compilado ni interpretado totalmente, entonces es una cosa intermedia, pues que igual va a hacer de que no sea eficiente la ejecución. En resumen, pues en este curso vamos a utilizar UML para describir cómo son las clases. Luego esas se van a convertir en código en algún lenguaje de programación. Aquí en este ejercicio vimos C++, vimos Python y vimos Java. En cualquiera de esos lenguajes que soportan el paradigma orientado a objetos podríamos programar. Entonces, lo que hemos hecho es declarar en cualquier lenguaje de esos, pues, un objeto de tipo fracción. Nuestra clase, pues, se llama fracción, que tiene una fracción, tiene un numerador y un denominador, y unos métodos. Los métodos, pues, describen el comportamiento de un objeto de esa clase. Recordamos que cuando estamos programando en la clase, los métodos de la clase, pensamos en un solo objeto de esa clase. Y en el código de prueba, pues podemos crear muchos objetos de esa clase. Algunos métodos, pues los llamamos constructores, cuyo objetivo son reservar en la memoria del montón eh, el espacio para los atributos y los métodos y que fácilmente los podamos acceder a través de esa notación punto. Otros métodos se llaman modificadores porque su responsabilidad, como el caso de simplificar, es modificar esos atributos, numerador y denominador, pero no van a retornar nada. Por lo general, esos métodos pues puede que reciban parámetros, pero no retornan nada. eh, su responsabilidad no consiste en retornar algo, simplemente en modificar los atributos. Y otros como estos que sí retornan algo nuevo. En este caso, sumar, multiplicar, restar, dividir, pues retornan fracciones. Entonces, a esos métodos, pues los llamamos métodos analizadores, porque hacen uso de los atributos de los objetos, pero no los modifican, simplemente con esos datos que están en los atributos hacen nuevos cálculos y retornan nuevas cosas.
Ahí tendríamos un ejemplo completo, pues, de lo que sería una clase. Métodos constructores, métodos modificadores y métodos analizadores. En este caso, tres, cuatro métodos analizadores representan ahí en la clase fracción. En el código solo implementamos el de sumar y simplificar. Inclusive en Python no hicimos el de simplificar, pero pues podríamos hacerlo de la misma manera que lo hicimos en Java y en C.